Pues muy buenas tardes, en este caso tarde, si lo observan de mañana, bueno, buenos días. Estoy aquí acompañado del maestro Francesco Arreola, un gran amigo, una gran trayectoria, y un servidor, Marcos Landa. Vamos a platicar, vamos a ver algunos contenidos sobre el tema que estamos hoy aquí. El tema es la importancia de la actividad física en tiempos de contingencia. Y yo ahí le preguntaría a Francesco, ¿qué opinas de contingencia, no contingencia? Gracias, profes. Pues bueno, importancia en la actividad física en tiempos de contingencia. Tendríamos que partir de la idea que sería con y sin, ¿no? Es decir, con contingencia, sin contingencia, con pandemia, sin pandemia. La actividad física es parte, ¿no? Es parte importante del desarrollo armónico de un ser humano, ¿no? Desafortunadamente, no ha sido así por años en lo que es nuestro sistema educativo. No se le ha dado esa importancia a la parte de la actividad física. Los ciudadanos no tienen claro los beneficios, no tienen clara la importancia, no tienen claro hacia dónde los puede llevar, cuál es su finalidad, etcétera. Y eso se da mucho a partir del sistema educativo, ¿no? Porque finalmente es donde te forman con una visión y pareciera que lo más importante es la parte del pensamiento lógico-matemático o el desarrollo de la lectoescritura, ¿no? No le quito importancia, pero deberían de estar a la par. Así es. Ese es el primer punto que quisiéramos tocar, si bien es cierto que estamos en una etapa muy diferente a todas las etapas que habíamos vivido. La importancia de la actividad física en el individuo no es solo en tiempos de crisis, sino que es un proceso que debería ser permanente a lo largo de toda la vida de ese individuo. Algo que comentábamos el profesor Francesco y yo es, vives dentro de tu cuerpo, en él te desempeñas, en él te desenvuelves. Entonces, ¿qué características, en qué condiciones tienes ese cuerpo? ¿Cuánto le dedicas al aspecto externo y cuánto le dedicas al aspecto interno y los beneficios que esto puede acarrearle al individuo? Sí, es decir, a la parte estética, ¿no? Que a veces es a lo que se le suele como poner la palomita principal, por estética. Y a veces esto va más allá de lo estético. Sí, exactamente. Sí. Por estética le dedicamos mínimo de media hora a una hora diaria entre lo que es el aseo, peinarse, etcétera, corte de uñas y demás. Higiene corporal, ¿no? Que es parte de... Que es parte, pero que es la parte externa. En la parte interna, que es donde el organismo realmente hace su función, en qué condiciones se encuentra. Y también nos cuestionábamos, Francesco y yo, ¿podríamos cambiar de cuerpo? No. El cuerpo que tenemos, el cuerpo con el cual nos desempeñamos, es el cuerpo con el cual vamos a convivir, a enfrentar la vida cotidiana. Y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Nos tenemos que apropiar y querer a ese cuerpo porque en él vamos a vivir el tiempo que estemos aquí en la tierra. Sí, se habla incluso desde el punto de vista de la corporalidad, se habla de aceptar el cuerpo, sí, cuidar el cuerpo, desarrollar el cuerpo, ¿no? Estos tres elementos que hablan de corporeidad. Sí, que parte de una aceptación. Exacto, pues aceptarlo, ¿no? Soy así. ¿Puede haber modificaciones? Sí, evidentemente, sí puede haber una modificación que va a tener que ver con muchos factores, ¿no? El contexto, el ambiente, la alimentación, las personas que sean tu ejemplo, de qué tanto realicen o qué dejen de hacer, pues es un factor importante de imitación simplemente, ¿no? Y que eso se vuelve motivación para el individuo, la motivación de querer estar, de querer ser, y en ese momento, bueno, se dirige hacia allá el esfuerzo. Entonces, en ese sentido, bueno, nuestro punto de partida estamos en tiempos, sí, de esta contingencia, pero finalmente la actividad física en el individuo es un proceso permanente. Pero también debemos estar conscientes que en la actualidad, debido a este factor, claro, sí, los organismos más fuertes pues son los que están saliendo adelante. Entonces también tenemos que reflexionar en qué condiciones está mi organismo. Si fumo, si bebo, si descuido mi alimentación, si paso muchas horas frente a una pantalla, que puede ser parte de un trabajo, pero eso no te exime de poder hacer algo más, ¿no? O sea, el trabajo es el trabajo. Sí, si soy sedentario, ¿qué va a suceder con mi organismo? Bueno, pues va a ser más vulnerable, y esos son de los temas y contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Y que bueno, y para cerrar este punto de con o sin contingencia, ¿no?
tangible que con este nuevo virus, pues estos cuerpos más débiles, estos cuerpos más vulnerables son los que se ven más afectados, pero fuera de esta pandemia, y por eso destacábamos el con y sin, en general, ¿no? Hay gente que no le da la influenza, hay gente que no le da gripa, hay gente que no se enferma de problemas de la espalda, que no le da de la cabeza, porque muchas de esas situaciones se dan a partir de un cuidado adecuado, de una aceptación, de un buen desarrollo del cuerpo. Así es. ¿No? Es decir, no nada más es en cuestión de este virus, sino en general. Hay gente que dice, nunca se enferma. Sí, y hay que ver por qué. Hay muchos factores, pero muchas veces el factor común de un grupo de que no se enferme es porque hay una actividad física que ya ahorita veremos con ciertas características, y que eso es lo que, pues sí, es un plus, ¿no? Entonces, en ese sentido, y recuperando lo que comentaba del sistema educativo, de a qué le dan más importancia, sucede que un ciudadano tiene una confusión total de conceptos, ¿no? O sea, vivimos utilizando conceptos como si fueran sinónimos, como actividad física, como ejercicio, como actividad física sistematizada, como deporte, recreación de repente también entra por ahí, preparación física, entonces vamos ahorita al siguiente punto, ¿no, profe? Que sería intentar, ¿no?, clarificar con unas definiciones estos conceptos. Así es, sí, vamos a acomodar cajitas estos conceptos porque un término que vamos a manejar es el de cultura física, y esa cultura física determina esta confusión de conceptos. Yo me he topado con bastante gente, yo soy de formador, educador físico, y ahí me siento bastante bien. Y me he topado con gente que dice, no, es que a mí no me gusta el deporte, y le digo, a mí tampoco. Dice, sí. Exacto. Esa yo, confusión, ¿no? Y yo me sumo, porque yo le digo, oye, es que necesitas hacer actividad física para mejorar tu rendimiento, para mejorar tu salud. No, es que no me gusta el deporte. No, estoy de acuerdo contigo, yo tampoco me gusta el deporte. Entonces, en ese sentido, si acomodamos las cosas y entendemos cuál es su finalidad, pues entonces nos va a quedar claro que hay áreas de la motricidad que se dirigen hacia diferentes sectores. Algunos son muy exclusivos como el deporte, pero hay unas que son necesarias y que son para todos los individuos. Inclusivas. La sociedad. Inclusivas. Son inclusivas, exactamente. Entonces, vamos a iniciar por definir qué es actividad física, que es está dentro del tema, y que sería nuestro primer punto de partida. Y la vamos a comprender como todo aquel movimiento corporal que, al ser producido por los músculos, requiere un gasto energético. Todo. Y en ese sentido, pues vamos a poner algunos ejemplos. Sí, entendido como esta tarea motora, esta ejecución de movimiento que está en nuestra naturaleza. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos a la señora que trabaja en la casa, que tiene una actividad física, que es barrer, levantarse, caminar, planchar. Tenemos a lo mejor a la persona oficinista, que toma un transporte, que se levanta igual, se baña, o en la misma oficina se traslada de un lugar a otro, de un cubículo a otro. Tenemos al obrero de la construcción, que igual camina, toma 2, 3 transportes, se pasa una jornada de 7, 8 horas en constante movimiento, y los 3 presentan actividad física. Así es. Todo eso es parte de una actividad física. Hay movimiento muscular y hay un gasto energético. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la palabra, en este caso actividad física, tiene un abanico muy amplio en cuanto a qué podría ser actividad física. Y de aquí, bueno, se van a desprender una serie de situaciones, una serie de definiciones para ir aterrizando entonces a qué actividad física hacemos referencia, porque el hecho de que, si bien es cierto, nos movemos, no siempre garantiza que ese movimiento sea el suficiente para lo que nuestro organismo necesita, o muchas veces ese movimiento a lo mejor no lo realizamos en forma adecuada, o lo hacemos estresados, porque finalmente pues el que está construyendo, el que está barriendo, lo que quiere es terminar, y ahí viene un problema, ¿no? Que esa actividad a lo mejor no está tan enfocada a elementos de salud, porque el estrés, bueno, pues nos viene a afectar. Entonces ahí tenemos que diferenciar, y tendríamos que hablar primero de qué podríamos hablar de sedentarismo,
para comprender esa parte. Y bueno, y comentar, ¿no? Con base en estos 3 ejemplos, hay quien pueda decir, la señora que trabaja en casa o que se dedica al aseo de su casa, no hace actividad física, ya, y eso es lo que queremos aclarar en este punto. O sea, sí hace. Si lo comparamos con la persona que se dedica a la construcción, hace menos actividad física, sí, pero es actividad física, ¿no? Eso que nos quede claro. Y sin embargo, la persona que se pasa una jornada de 7 horas en la construcción, no por tener esa actividad o esa carga de actividad física, no por eso deja o pudiera ser una persona sedentaria. Así es. Pudiera serlo. O sea, dependerá ahorita obviamente que hablemos de los conceptos, pero entonces entender que la actividad física es algo innato a nosotros, es la ejecución, es movernos, y que puede ser, como los ejemplos, en diferentes ámbitos, ¿no? En el doméstico, en el laboral, en el escolar, o sea, te mueves. Entonces, para que nos quede claro, y como cerrándolo, actividad física es este movimiento, este conjunto de acciones motrices que te sirven para el día a día. Y así de sencillo, desde que me paro y voy al baño, es una acción física, una actividad física. Y que generan un gasto energético. Y que genera un gasto. Pero no, como ya lo dijo el profesor, no tienen una orientación, no tienen una finalidad, o sea, más que la de el día a día. Así es. ¿No? Muy bien. Entonces, hablamos del sedentarismo. Sí, vamos a definir, porque esta parte del sedentarismo, a veces también hablamos de confusiones de términos. Si ya mencionamos que actividad física todos la realizamos, entonces podríamos decir, bueno, nadie es sedentario. Exactamente. Desde ese punto de vista del movimiento. ¿Qué es lo que queríamos? Ajá, exacto. Movimientos. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de sedentarismo? Bueno, cuando esos niveles de actividad física no alcanzan el mínimo necesario para mantener un estado saludable del individuo. Están por debajo, no alcanzan. Entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, podría haber sobrepeso, podría haber obesidad, podría haber algunos anemia cardíacos, algunas anemias. ¿Por qué? Porque el nivel está por debajo, ¿sí? Entonces, al revés, ponía el ejemplo de la persona que se dedica a la construcción. A lo mejor su nivel de actividad física está por encima y también va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque no está dosificado, es trabajo, pero esta persona también podría tener anemia, claro, podría tener algunas situaciones de lesiones, contracciones musculares, desgarres, esguinces. ¿Por qué? Porque el nivel está por encima. Pero ahorita lo habla de... Sí, o sea, ejecución de trabajo laboral no tiene una técnica, no tiene una forma de llevarse adecuada. Incluso vemos los ejemplos, por ejemplo, de las personas que trabajan en los mercados, que cargan pesos muy fuertes. Algunos sí usan cinturones, que a veces hasta el mismo cinturón no tiene razón de ser como tal, porque si tienes una fuerza abdominal adecuada, no necesitas un cinturón, porque ese cinturón viene a hacer una sujeción extra y te habla entonces de que hay una debilidad, ¿no? Entonces estas acciones físicas o esta actividad física, que si bien es dinámica, es fuerte, es constante, produce o puede llegar a producir precisamente lesiones o este estrés muscular, como también se conoce, ¿no? Así es. Sí, entonces en ese sentido, bueno, pues vamos a ser sedentarios todas aquellas personas que no cubramos con ese mínimo necesario para mantener un estado de salud. Y ahí sí entramos, un grupo bastante amplio de personas, porque en la actualidad la tecnología, si bien es cierto que viene a facilitar muchas de las cosas para el ser humano, también es cierto que lo mantiene más inactivo. Entonces no es lo mismo cuando el ser humano se dedicaba a cazar, que ahora que se dedica a revisar su celular, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Sí, ya no te desplazas, para desplazarte utilizas muchos transportes públicos. Sí, ahora ni siquiera de compras, porque todo te llega a tu casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con algunos organismos? Posiblemente algunos de ustedes aumentaron de peso, no consecuencia de que hayan modificado su alimentación, consecuencia de que su actividad física disminuyó. Y entonces podríamos hablar de sedentarismo, porque su nivel de actividad física está por debajo del requerimiento. Sí, no, situaciones que en teoría te facilitan la vida, pero al mismo tiempo, sin darte cuenta, están minimizando esta cantidad necesaria de actividad física, ¿no? Como dijimos, no orientada, no con una finalidad, simplemente, como dicen, por ejemplo, ya el súper, ¿no? En el súper ya puedes hablar y te hagan todas tus compras y te las llevan. O muchos lugares donde vas, elevadores, escaleras eléctricas, y lo ves, ¿no? Y ves a un lado la escalera física
y nadie sube por ahí. Mejor me voy por la escalera se forman eléctrica. en la escalera eléctrica. Sí, o nuevos vías de transporte, no sé, hacer polémicos si son correctos o no, pero estos monopatines, que antes dice el monopatín te vas impulsando, ¿no? Ahora son monopatines eléctricos. Así es. ¿No? Entonces ya ni siquiera el caminar. Ya no, incluso ahora ya la renta, ¿no? Si tengo que caminar 5 cuadras para tomar un transporte público, ya son 5 cuadras que mejor rento una monopatín eléctrico, me lleva 5 cuadras y ahí tomo el transporte. Y no te moviste, no caminaste. Así es. ¿No? Entonces sí es una situación que se está agravando y evidentemente, como dice, en esta situación, ¿no?, de encierro, no implicaba nada el hecho de quedarte en casa, ¿no? O sea, podías haber realizado ciertas acciones para no caer en esta situación de sedentarismo, de pasar demasiado tiempo frente a las pantallas. ¿Me explicó? Entonces sí sería importante ir viendo o poder descifrar, a ver, de qué manera me puedo ayudar para lograr estos niveles suficientes de actividad física para no caer en un sedentarismo, ¿no? Que es donde tenemos que partir. Mencionábamos antes de iniciar la plática, aquella persona que su trabajo es estar frente a una pantalla es válido y va a estar 7-8 horas sentado, sí. Sin embargo, también hay ya muchas sugerencias para que cada 2 horas esa persona se pueda levantar, haga ciertas actividades, se llama actividad física laboral, ¿no? Para ejercicios de respiración, etcétera. Y que posterior a su jornada laboral él tenga un espacio para poder realizar alguna actividad, ¿no? Porque sí va a decir, es que mi trabajo es estar sentado. Ok, lo entiendo, pero eso no te exime de tener la posibilidad de realizar una actividad que vaya a impactar en tu salud. Así es. Y aquí yo te preguntaría, ¿cómo surge el aspecto cognitivo del individuo? Bueno, eso lo dice Piaget, ¿no? Dice que a partir del movimiento se genera el conocimiento. A partir del movimiento, el individuo, desde que nacemos, nuestra forma de conocer el mundo es a través del movimiento, de la manipulación, de conocer mi entorno. A partir de que el niño identifica una superficie dura, empieza a entender los conceptos de duro, de suave, de frío, de caliente, de áspero, de liso, y esa es la única forma de hacerlo, es a través del movimiento, a través de la manipulación, a través de la comparación. Cuando agarro un bonche de hojas de 200 hojas y agarro una sola hoja, me doy cuenta que son hojas, pero unas pesan más que otras. Entonces ahí el niño empieza a generar conceptos, esta idea del símbolo, del concepto, de su definición y de su uso, ¿no? Entonces empieza a generarse este proceso cognitivo. Entonces el cerebro de los niños, estamos hablando que está funcionando al máximo. Los 7 primeros años de vida son importantes. Y es bueno el comentario porque todavía en pleno 2020 hay costumbres como la de el niño recién nacido y manténlo como tamalito 40 días. Antes era más común, ¿eh? Antes era más común, sí. pero vaya, no tienen ni idea de lo lastimoso que puede ser esto, porque el niño necesita moverse, entonces lo tienes todo así apretujado y lo que estás haciendo es estás limitando su capacidad de movimiento. Él lo primero que ve es su mano, y es cierto, él ve su mano y no sabe que es su mano, evidentemente, porque está en este proceso de construcción. Pero si lo tienes 40 días así, ni su mano va a ver. Imagínate el estrés. No, total. No, o la otra parte también y que no camine y que está sucio y que se va a pegar. Y lo acabo de decir, el niño el que se caiga, el que se pegue, evidentemente nada que implique un riesgo, le va a dar conocimiento. La única forma de que un individuo conozca su cuerpo es cayéndose, es arrastrándose, es gateando, etc. Y ahí es donde se inicia el proceso cognitivo. Interactuando, que ese es otro elemento, ¿no? O sea, interactuando con personas y con objetos, y con el ambiente, si se quiere llamar de esa manera. Percibe, y al percibir se genera conocimiento. Y las percepciones varían de un sujeto a otro. Evidentemente el niño de 9 meses que nace en una zona rural, tiene una percepción de jardín, de pasto, de árboles, de ruidos, de animales, diferente al del niño de la urbe, donde va a escuchar claxon, va a escuchar el sonido, una bocina, etcétera. Otras percepciones, ni una es mejor que otra, pero es la importancia de esa interacción con tu contexto. Así para empezar a generar conceptos, empezar a generar ideas,
pensamientos, gustos, ¿no? El simple hecho de esto no me gusta, pero ¿cómo sabes que no te gusta? Pues porque lo agarré y la textura no me gustó. O sea, un niño no puede decir no me gustó si no lo ha tocado. Entonces vuelvo a la parte del movimiento y la importancia del movimiento para empezar a conocerte y generar un concepto. Y en esa percepción también entra, por ejemplo, el aspecto. A veces a algunos niños no me gusta, no lo ha probado, pero el aspecto que para él ya es algo no agradable, pues le genera la sensación de rechazo y para él sigue interactuando, no, pruébalo. Entonces, una relación, ¿no? O sea... Sí, que puede ir relacionado a alguna experiencia, ¿no? A lo mejor lo que ve, la imagen que ve, lo relaciona con algo que vio anteriormente y no le gustó. Puede ser, por dar un ejemplo, si al niño por alguna razón los payasos no le gustan y de repente le muestras un globo o una pelota con una cara de payaso pintada, a lo mejor va a decir, la va a rechazar. ¿No? Pero son concepciones que el niño genera a partir de experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice que la verdadera situación, la verdadera diferencia entre el desarrollo o el desarrollo ideal entre un niño y otro, se dice que es la oportunidad. Es decir, si tiene aquel niño que tenga más oportunidad de interactuar con más cosas, con más sujetos, con más ambientes diferentes, va a tener un desarrollo más idóneo, por llamarlo de una forma. Y aquella persona que tenga menos oportunidades de convivir con menos personas, con menos objetos, con menos ambientes, pues evidentemente su desarrollo va a ser más coartado. De ahí la importancia de un desarrollo multilateral. Exacto, de brindar el mayor número de opciones, ¿no? No meter a una actividad física única desde pequeño porque lo estamos limitando, lo estamos encajonando. Y que sí impacta en esta idea del sedentarismo, porque si yo al niño no le presento diferentes opciones y él cree que la única opción de diversión es un juego de este tipo o esto, y él cree que es la única forma de desarrollar una habilidad que sí las desarrolla, pues si no tiene otras opciones, si no conoce las canicas, si no conoce el avioncito, si no conoce la matatena, si no conoce el salir a correr, o a lo mejor las conoce, pero no las disfrutó, no las interactuó de manera idónea, pues evidentemente él se queda con lo que conoce. Sí, y ahí en la parte de experiencias, yo te preguntaría, en una percepción ya como educadores físicos, ¿qué es lo que hace que la gente se aleje de la actividad física sistematizada? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Pero no se quiere primero hablar de lo que es la actividad física sistematizada. Pues a mí me gustaría primero hablar de actividad física como tal, qué hace que la gente se aleje y después aterrizar con la actividad física sistematizada. Bueno, yo creo que la gente se aleja de la actividad física por muchas razones. Perdón, ¿a ti te tocó la maestra que la pelota mala le pegaba y que por eso pues ya dejó de estar en la pelota y ahora nadie en el patio debe de jugar pelota porque es tan mala que le sigue pegando? Hablando de maestros, es lo que le llaman currículum oculto, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo ciertas preferencias y hablando como educadores físicos, a mí me gusta el fútbol y por ende, entonces mis clases de educación física es jugar fútbol toda la vida. Bueno, ahorita me refiero más a la maestra de grupo, de salón. Que también se da. Siempre que sale con su café, la pelota le tira el café. O el castigo de ella. Y mejor que el niño no juegue. O el castigo de la maestra de aula es a través del ejercicio también. ¿No? Te castigo con sentadillas. Que también eso empieza a generar un concepto en el niño de, entonces... De rechazo, ¿no? De rechazo eso porque es un castigo, ¿no? Que no debe de ser así. Sí, efectivamente, son razones por las cuales la gente deja o rechaza o le huye a la actividad física. Porque también no tienen opciones, porque tienen un concepto erróneo, porque tienen un concepto de rechazo, porque no hay las instalaciones adecuadas, no tenemos políticas públicas que te brinden esos espacios, no hay gente profesional al alcance, ¿no? En ocasiones, es decir, a veces encontramos espacios públicos y tú llegas y ves muchas personas haciendo actividad física, pero no ves un módulo, no ves una persona que esté encargada de decirles, de orientar. Oiga, está corriendo mal. Oiga, la sentadilla así no se hace. Oiga, yo le sugiero, la intensidad que está haciendo es muy fuerte para su peso. Le faltó no existe muscular. No existe, entonces, qué bien que haya un espacio, cuando los hay, pero no hay una persona, y ahí podría estar, ¿no? Una persona que te pueda orientar para poder tener una actividad física. Entonces, esas son una de tantas. Creo que también la necesidad, ¿no? Es decir, no puedo hacerlo, aunque ahí siempre va a haber tiempos, eso es una realidad, pero a veces hay que ver las realidades. México es multifacético, entonces hay muchas realidades. Hay familias donde los dos trabajan, donde los dos llegan de trabajar y se dedican a los hijos o a la casa,
y a lo mejor sí es real, sí ha de existir esa realidad donde en alguna familia no haya el tiempo para hacer una actividad física, también puede ser otro factor. Sí, sin embargo, yo partiría de qué pasa con el gusto hacia la actividad, porque si tienes el gusto, tú sabes que le haces el espacio. El problema es que muchas gentes de las que no hacen actividad física sistematizada o actividad física, en este caso dirigida, el problema es ese, que al no encontrarle el gusto, lo empiezan a rechazar. Hemos criticado algunas situaciones también de nuestro programa, de nuestra formación. En 1970, un programa físico-deportivo, donde pues talentos, ¿no? Y los que no tenían el talento a un lado, ¿no? Entonces, afortunadamente ha evolucionado. En la actualidad yo espero que las nuevas generaciones encuentren ese gusto por hacer actividad física. Y yo te preguntaría, ¿de qué depende ese gusto para la actividad física? Bueno, no quiero como que responsabilizar al 100% a un sistema educativo, a un profesional como el educador físico, pero es un hecho que el ámbito escolar, llámese el sistema que sea o el sistema pedagógico que utilicen, te debe despertar, ¿no? O debe de identificar esa inteligencia que tienes, ese talento que tienes, debe demostrarte, como lo decía, esa gama de opciones para realizar pintura, lectura, matemáticas, actividad física, artes, baile, etc. Sí, te deben de brindar eso, estamos hablando de un ideal. Y creo que ahí es donde a veces nace ese gusto, ¿no? O nace ese rechazo. Sí. También, ¿no? Porque a lo mejor te ofrecieron algo que no te gustaba y faltó opciones, o te ofrecieron algo y te dejó una mala experiencia. Entonces, puede partir de ahí. Sí, es un hecho que... varias alternativas. Sí. Entonces, ok, esta parte sí vi que como que no es lo mío. Sí. Pero esta parte sí. Y entonces tengo alternativas. Si te las brindaron. Y si te las brindaron. Que esa es la clave, creo yo. Decía yo, sí, la oportunidad. Ese es un elemento básico, ¿no? Y en ese sentido, pues, el educador físico como profesional... pues sí, esa es una responsabilidad tajante, ¿no? O sea, sales a la sociedad y tu responsabilidad es esa, ¿no? Sí. O aquellos que cursaron, decíamos, 9 años al menos de educación básica, sí. Hay gente que cursó esos 9 años y no sabe hacer una lagartija, no sabe la estructura de una actividad física sistematizada, no sabe cómo hacer un estiramiento, confunde estiramiento con ¿cómo se dice? Con movimientos articulares, o sea, cosas que una persona después de transcurrir 9 años tendría que tener claro. Como decíamos, cuido mi cuerpo, acepto mi cuerpo, desarrollo mi cuerpo, pero ¿cómo lo voy a desarrollar? Un conocimiento básico. Un conocimiento básico. Sí mismo. ¿Puedo tomar refresco? Sí, un vaso, 2 a la semana, a lo mejor medio vaso al día, o sea, tampoco es negarte, pero sé la importancia de agua, sé la importancia del descanso, sé la importancia de la alimentación inteligente o la alimentación equilibrada, sé la importancia de la actividad física. Eso es lo que debería dejarte en el caso de educación física después de estar 9 años. Sí. ¿No? Bueno, y entonces vamos a hablar de lo que sería la actividad física sistematizada. La vamos a entender. Y separar, ¿no? De la actividad física que ya mencionamos, para que les quede claro. Sí, para separar un poquito y entonces entender hacia dónde nos dirigimos, porque dijimos que actividad física... cualquier movimiento. Cualquier acto motor. Gasto energético, hablamos de actividad física. Así es. Pero si hablamos de sistematizado, bueno, pues vamos a entender aquellos ejercicios o acciones motoras dosificadas, programadas y constantes que hacen intervenir los diferentes sistemas del individuo, así como sus capacidades físicas, condicionales y coordinativas, buscando con ello mejorar el estado de salud del individuo, ¿sí? Aquí hablamos ya de un proceso, hablamos de una planeación, hablamos de que no es al azar, sino que hablamos de ese proceso y que parte de ejercicios y acciones motoras. En ese sentido, ¿cómo definimos el ejercicio? El ejercicio es la unidad más básica de un plan de entrenamiento, es aquella acción motora, es el medio para el trabajo tanto de educación física como de deporte, ¿no? Y aquí se da esta unión, tanto en una como otra se da un plan de trabajo llamado actividad física sistematizada. El ejercicio es solo esa unidad, ¿no? Y que va incluso a veces determinado el desarrollo de una cualidad. 2 ejercicios distintos o una serie de ejercicios distintos desarrollarán 2 cualidades distintas, ¿no? Esa sería como la unidad básica
en este caso, de una actividad física sistematizada, entendida como plan de trabajo. Y entonces, hablando de esos elementos, ¿cómo diferenciamos preparación física de acondicionamiento físico? Conceptos que mencionábamos al principio, ¿no? Esta confusión. En el caso de preparación física, y hablamos de este concepto de preparación, va determinado y específico y particular a un deporte. Es decir, la preparación física de un maratonista, la preparación física de un gimnasta, la preparación física de un futbolista, son distintos. Porque necesitan desarrollar distintos talentos, distintas capacidades, distintas habilidades. Entonces, la preparación física la podemos que entender como aquella preparación, como aquel plan de trabajo dirigido, particularizado a un deporte. Esa sería la preparación física. Ahora, cuando hablamos de acondicionamiento físico, estamos hablando del desarrollo principalmente, y quisiera destacar la palabra principal, de las capacidades físicas, ¿no? Buscando este desarrollo armónico de estas 4 capacidades físicas que tenemos a través de este acondicionamiento físico. Acondicionar mi cuerpo para tener un mejor rendimiento, nada más. No importa si hago un deporte, no importa si hago una actividad física extenuante o en este caso este acondicionamiento físico va determinado a este desarrollo de las capacidades físicas. Y que sabemos que ese desarrollo, por eso haces hincapié en principalmente, contiene otros beneficios. Sí, claro, va a impactar en lo psicológico, va a impactar en otros... Buscando separar... Pero va encaminado al desarrollo de las capacidades físicas. Y ahí podemos diferenciar, si lo puedo recapitular de manera más sencilla, preparación física dirigido al deporte en particular. Y se habla del desarrollo ya de técnica, de táctica, específico. Todo, de ese deporte. Y el acondicionamiento físico como aquel desarrollo de las capacidades físicas principalmente de manera global, ¿no? ¿A través de qué? Ya lo mencionamos, a través de ejercicios. Así es. Bien, y ahí tendríamos que tocar otro tema porque ya lo hemos mencionado y tendríamos que aterrizar. Es un tema por su esencia un poquito complejo. Tendríamos que hablar de salud. Porque, pues bien lo mencionabas, el término ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? Anteriormente se hablaba de que salud era la ausencia de una enfermedad y ya, eso era salud. Ahora ya no lo es, ¿no? Ahora salud se habla de aquel término complejo, de aquel equilibrio de todas las esferas que hacen al ser humano, ¿no? Las esferas psicológica, la esfera social, la esfera biológica, física, psíquica, o sea, todas estas estar en un constante equilibrio. Así es. Hablaríamos entonces de salud, no solo la ausencia de enfermedad. Y ahí mencionaremos, pues finalmente sería un estado bastante complejo, porque ya complejísimo. No nada más es me duele, sino bueno, psicológicamente qué está pasando, ¿no? Así es. Entonces, viene a ser un elemento un poco complejo, que de alguna manera hablar de salud integral en un individuo pues lo hace bastante complicado. Pues sí, porque es lo que mencionábamos, ¿no? Esta idea de salud en cuanto a lo físico, pues hablas de un descanso, hablas de una alimentación, hablas de una hidratación, hablas de una actividad física, pero también hablas de una salud mental, precisamente hablas de una salud social, ¿no? De cómo me llevo con mis vecinos, cómo interactúo, cómo participo, cómo soy productivo yo en la misma sociedad, cómo soy productivo en mi trabajo, vaya. Y eso lo comento porque hay gente que va a un trabajo que no le gusta ese trabajo. Así es. Y entonces eso te genera un nivel de estrés que se ve reflejado en tu estado de ánimo y en tu estado físico. Me duele la cabeza, no voy a ir a trabajar. Me duele el estómago, no voy a ir a trabajar. Está comprobado, que aquellas personas que realizan actividad física sistematizada, que ya lo mencionamos, son personas que faltan mucho menos a sus labores. Porque son personas, de alguna manera, que se sienten mejor consigo mismas. Hay otros factores, pero una de ellas es esta parte, ¿no? El hecho mismo de estar en un trabajo donde no te guste. Sí, que ya hablaremos del estrés, ya hablaremos del estado de no salud. La enfermedad del ciclo, ¿no? La enfermedad del ciclo, el estrés psicológico, estrés social, estrés muscular. La gente que dice, me duele, pero ¿por qué te duele? Y le hacen estudios y no sé por qué me duele. Es un estrés psicológico, ¿no? A veces esta situación tan grave, pero eso sería la salud. ¿Cómo llegar a ella? Pues es generar todo un desarrollo de hábitos,
¿no? Y generar un hábito dicen que se tarda uno hasta 20 días, 28 días. Yo creo que más. Hay gente que tiene 20 años y todavía no tiene un buen hábito, ¿no? Pero bueno. Y a veces los pierdes. Y a veces los pierdes. Tiempos así es. De contingencia. Así Bien, es. Entonces, en este acomodar, y decimos acomodar porque realmente nuestra cultura física, pues muchas veces maneja términos como si fueran sinónimos, y es ahí donde empieza esa confusión. Sabemos que esta plática no va exclusiva para el educador físico. Si fuera así, los términos serían un poquito más profundos. Totalmente. Estamos hablando del individuo normal y cotidiano, del oficinista, del docente, del trabajador del campo, o sea, donde esto impacta no al educador físico, esto impacta a la sociedad. Desafortunadamente esa sociedad le ha restado mucha importancia al cuidado del organismo a través de la actividad física sistematizada. En la actualidad, no sé si tú lo has percibido, pero casi hay a la par de farmacias que de Oxxos. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí. Definitivamente. ¿Por qué tenemos tantas farmacias? ¿Cuál es la razón de ser de que tengamos esa cantidad de farmacias? Digo, no es que tengamos ni descubramos el hilo negro, pero lo acaba muy bien de mencionar, ¿no? Esta parte, hay un impacto económico, ¿no? Hay un impacto mundial económico en lo que respecta a las empresas farmacéuticas, ¿no? Poblaciones enfermas implica poblaciones a las cuales les tengo que estar dando medicamentos, ¿no? Poblaciones a las que tengo que mantener a través de, incluso muchas veces hasta de placebos, ¿no? Cuando a veces puedes tener no la cura como tal, digo, dependerá, hay muchas enfermedades de todo tipo, sin embargo, no hay médico que conozca que no diga una receta y te diga, acompáñelo con actividad física. O sea, invariablemente, ¿no? Y que inclusive yo recuerdo en mi formación, algún médico nos lo dijo, que nos daba fisiología de la actividad física, nos decía que el educador físico, sin sonar soberbio, pero podía ser considerado como una especie de médico preventivo. ¿En qué sentido? En que si se hace el trabajo de educación física como debe de hacerse, y quiero ser muy claro, no quiero subirme, ¿no? Pero si lo hacemos de manera adecuada, vamos a generar ciudadanos que conozcan lo que hemos estado mencionando. Para empezar, que conozcan la diferencia de estos conceptos. Entonces, sepan lo que están o no haciendo, que sepan que la importancia de tomar agua, que sepan la importancia del descanso, de un buen descanso, la importancia de la variabilidad de las actividades físicas o de los ejercicios en este caso. Es decir, un ciudadano que conozca esa parte de bienestar, de cuidado, de desarrollo, de aceptación de su cuerpo. Y como lo decíamos también en un principio, del impacto que va a tener en su vida, ¿no? Lo mencionaba, es canasta básica también. Porque en medida que yo me cuide a través de este hábito de la actividad física, más la alimentación, más el descanso, más todo eso, pues voy a ser una persona más productiva, y volvemos a lo mismo, más sociable, menos neurótica. Los psicólogos dicen que todos somos neuróticos, y creo que sí, todos tenemos un nivel determinado de neurosis, sí. Pero es un hecho que hay gente que no sé, en la calle tantito te equivocas y quieren bajarte a destruirte la vida. Sí. Y hay gente que no es tan neurótica y dicen, ok, tranquilo. O sea, llaman autocontrol, autogestión, sí. Que también creo que va de la mano de todo esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante este tema, definitivamente. Sí, la parte que decías, ¿no? Vamos a prever a través de que el individuo se sepa cuidar. Así es. Y entonces, bueno, pues vamos a tener un individuo más sano, un individuo más capaz, que va a gastar menos en medicamentos, y que, bueno, sabemos que hay empresas que no les conviene. Claro. Les conviene la sociedad enferma, porque entonces es un consumo permanente. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí esa reflexión. No es exclusivo para el educador físico, nosotros como tal somos guías de este proceso. Pero esto es para la sociedad. Cultura general. Común. Cultura general que viene a aterrizar en una mejor calidad de vida. Sí, y volvamos, aunque sea reiterativo, ¿no? O sea, tan es importante el desarrollo de un pensamiento matemático, como es importante el desarrollo de la lectoescritura, como es importante que te des cuenta que llegaste a este mundo, usted lo decía, en un envase. Y si no cuidas ese envase,
invariablemente tu vida va a ser más compleja, ¿no? No voy a decir difícil, porque hay muchas circunstancias, muchos factores y muchas realidades, pero sí va a ser más compleja. Si no le das importancia a lo que comes, a cómo descansas, a con quién personas interactúas, a qué tipo de actividad haces, pues va a ser más complicado. Tu vida va a ser más complicada en ese sentido de costos, de desgaste, de estrés, etcétera, ¿no? Ahora bien, todo esto que hemos comentado también parte también de la idea de que entonces también una persona, un ciudadano común y corriente, también, ya hablamos de la confusión de conceptos, pero cómo se utilizan, no hemos mencionado, ¿no? O sea, y usted lo mencionó un poco al principio, ¿no? No me gusta el deporte, a mí tampoco. Así es. Pero es que me invitaron a hacer deporte. ¿A hacer qué? A jugar los domingos. Y entonces, ya dijimos las definiciones, pero a ver, entonces, también, deporte no es jugar los domingos, profe. Así es jugar. Es jugar. Deporte no es que una semana, un martes, se me antoja salir a correr, pero nada más salir un martes y ya. ¿Es deporte? No es deporte. O ejercicio, profe, si un día, en viernes a la noche se me ocurre hacer unas lagartijas, o lo hago los viernes de cada mes, o sea, nada más 4 viernes. Es que finalmente la definición de ejercicio habla de continuidad y de progresión, entonces... No es ejercicio. No es ejercicio. Ok, pero entonces, profe, si yo estructuro a través de un profesional que me oriente, que me supervise, que haga actividad física, o en este caso ejercicios, 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, dependiendo mis tiempos y todo, también. Y lo hago constantemente, siempre buscando un incremento, buscando un objetivo, buscando un impacto en mi salud. ¿Eso qué es, profe? Ahí estaríamos hablando de actividad física sistematizada a través de los ejercicios. Sí, okay. Sin embargo, si la persona tiene el conocimiento, a lo mejor no necesita de esa asesoría. Si no lo tiene y lo realiza, es válido. Probablemente es válido, claro, pero probablemente no obtenga los beneficios que estaba buscando, posiblemente. Entonces, pueden ser las dos formas. Lo importante sí que haya un conocimiento de fondo. Sí, porque también en esa idea de los beneficios también hay mucha confusión, ¿no? Hay quien quiere aumentar masa muscular, hay quien quiere reducir índices de grasa, hay quien quiere reducir tallas, hay quien quiere verse mejor. O sea, hay una infinidad de propósitos, sí, que hay que tener claros también. Ahí nos tendremos que ir a la realidad. Si tú vas a un gimnasio y llegas Charales Atlas como un servidor, te ofrecen el mega. Ah, claro, que un riesgo. Te lo está ofreciendo alguien que está dirigiendo un lugar, un proceso, sí. Un proceso. Y ahí ya tenemos algunos problemas. Igual. Que está muy de boga, ¿no? La suplementación. Está muy de boga. Los complementos. Y ahí volvemos a lo mismo. Bueno, hablamos de salud. Y entonces ahí no podríamos hablar de salud. Sí, siempre hay que anteponer, ¿no? Esta parte que no te haga un daño, ¿no? Así es. O también el ejemplo, la persona con sobrepeso que propósitos de año nuevo y llega al gimnasio y la meten a una clase de avanzados, ahora se llama Zumba, antes era condicionamiento físico aeróbico. Sí. ¿Qué le va a pasar a esa persona, a su organismo? Y no nada más a su organismo, a su estrés. Todos van para allá, ella va para acá, todos suben, ella baja, y en ese momento dice, algo aquí está mal. Entonces, ahí no hablamos de actividad física sistematizada, ahí sí, es claro. Éntrale al proceso y a ver cómo te va. Sí, aquí me gustaría hacer un comentario con respecto a esta parte que no está legislada en nuestro país, y como ejemplo poner Brasil. En Brasil, por ejemplo, no puedes trabajar en un gimnasio, no puedes dar un curso de verano, no puedes generar un plan de trabajo de actividad física sistematizada si no tienes la licenciatura en educación física. Pero está legislado, incluso si te cachan haciendo eso, está penado. ¿Y por qué es un buen ejemplo, ¿no? Es un excelente ejemplo. Es un buen ejemplo porque hay quien dice, eso no es posible. No, si hay un país, y sí. No sé cuántos otros haya, pero creo que eso es importante porque hay que recordar muchos malos anécdotas que existen. Así es. Aquella persona que dice, tengo un jardinzote, tengo una alberquita, y hablo un curso de verano porque medio le sé o algo, y accidentes. O hice maratón porque fui atleta, que es distinto, y yo les puedo decir cómo correr y genero lesiones. Y lo que acaba usted de decir, en el gimnasio, tomo una certificación o dos, que ahí tengo que tener mucho cuidado porque a veces estas certificaciones sí son muy profesionales, pero también las hay que no lo son. Y entonces, ¿qué pasa con ese individuo? Se afecta a la salud, se afecta al individuo. Y entonces estaríamos yendo en contra del principal propósito de esta situación, de esta idea de la actividad física sistematizada, ¿no? Que impacte en tu salud. Y ya lo dijimos, salud no solo es lo estético, no es solo lo físico.
También es lo psicológico, también es lo social, es decir, esta estructura compleja que es el ser humano para hablar de un equilibrio armónico, para hablar en este caso de salud. Sí, entonces en ese sentido, esa parte es la que nos tendría que quedar clara. Cuídate con quién te acercas, checa qué individuo es, qué formación tiene, y tú tienes que estar consciente. Hace algunos ayeres, mi hermano quiso entrar a los burros blancos. Fue a un entrenamiento y no regresó, pero porque no se pudo parar. O sea, al otro día no se podía levantar. Y habría que ver de quién la culpa, ¿no? Sí. Porque si él nunca había hecho nada, pues, sí, a lo mejor ellos ya están... Pero ¿estás de acuerdo que el entrenador debería tener niveles de entrenamiento? Probablemente. Es su primer entrenamiento. Probablemente, sí, pero sí es interesante porque dice, yo por ejemplo, hablando del mismo ejemplo, yo jugué a fútbol americano toda mi vida, hay gente que me dice, oye, yo quisiera jugar americano, gente que tiene 20 años, y yo les he dicho, si nunca jugaste americano, no te sugiero que lo juegues a esta edad, porque tú vas a llegar a un equipo donde es muy improbable, pero a lo mejor pero los 40 que estén ya jugaron. Entonces ellos traen un sistema y un trabajo, y es lo que yo creo que puede haber pasado aquí. Llegas tú como novato, sí, pero tienes 20 años igual que ellos, nada más que ellos llevan jugando este deporte, entonces sí vas a recibir una carga de trabajo, ejercicios distintos, una presión, entonces sí pero y también tú tienes que ubicarte en qué quieres. Tú eres educador físico. Bueno, exacto, sí, no, y también hay que, claro, sí. También entiendo, creo que entiendo el punto. Si yo soy el entrenador y tengo una preparación y me llega, y lo primero que te voy a preguntar es, ¿jugaste? Sí. Nunca has jugado, entonces yo ya tengo una alarma para decir, ok, no puedes hacer lo mismo que los 40 que han jugado conmigo toda la vida. Ya, tienes toda la razón. Sí, en ese sentido sí tendría, pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen, es como en el gimnasio, llega y lo que quiere es otra persona más que le va a pagar. Sí. No sabe si esa persona lleva 5 años sin hacer nada o lleva 10 años haciendo diferentes deportes. O a cuántas personas les hacen el estudio médico. Sí, ¿no? Las medidas, el estudio médico, qué comes, qué haces, sí, claro. Sí, bueno. Sí, no se hace. Entonces, ahí es donde vemos esta gran complejidad. Yo felicito a Brasil porque de eso se trata. Es como si fueras con una persona que se considera médico pero no tiene el título y te atiende, ¿no? Y aparte, curandero, ¿no? Curandero y aparte te dice que te debes de Y el problema es cuando le atinan. Porque entonces se la creen. Sí. Y la gente se la cree. Se la cree. Y entonces, aquí es igual. O sea, si no tienes el conocimiento, porque no lo adquiriste en tu proceso de formación, acércate a alguien que lo tenga para que entonces no provoques lesiones. Sí, especializarse, capacitarse, sí, también la carrera no te brinda todo. Es algo que también todos los universitarios lo sabemos, ¿no? La universidad me da un panorama general, pero no necesariamente un específico, y va a depender de lo que tú quieras, tu gusto, ¿no? A dónde te quieres inclinar. En ese sentido, también tendríamos que mencionar educación física, profe. Hablar, sí, porque culpa, ¿no? Digo, hablando de toda esta parte, en este Vox Populi, en este estigma social, de repente es todo esto que se mencionó, todo lo que hemos platicado, la culpa es de... el educador físico. Y entonces dices, a ver, ¿cómo? Está un poco complicado, ¿no? Si perdemos en las Olimpiadas, ¿de quién es culpa? Del educador físico. Sin importar que la autoridad se llevó a su familia de paseo y que no les dio... Y se robó todo el dinero y los de Arco tuvieron que pedir prestado un uniforme. Hasta para el uniforme, eso no importa. El educador físico tiene la culpa de los resultados deportivos. ¿Por qué México tiene el primer lugar en obesidad infantil? Por el educador físico. ¿Por qué México tiene el segundo lugar en obesidad de adultos? La comida chatarra no cuenta, es el educador físico, eso... Sí, eso no. Que sea más barato un refresco que un litro de leche o un litro de agua. Tampoco es culpa también del educador físico, supongo. Efectivamente, entonces yo creo que son estas situaciones que es muy fácil culpar, pero también hay que partir de cuál es tu función en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido... No sé si quiera comentar lo que es educador físico, lo que es la educación física. Pues vamos a partir de que la educación física es un proceso pedagógico. O sea, eso nos tiene que quedar claro, que finalmente es un proceso que tiene fundamentos, tiene teorías que lo avalan. No es casualidad, sino tiene una pedagogía que lo respalda. ¿Qué busca? Bueno, pues busca desarrollar formas y funciones del organismo humano, ¿sí? La parte fisiológica que ya habías comentado, pero también busca una mejoría desde el punto de vista motor. Totalmente. Al haber una mejoría desde el punto de vista motor, hay una mejoría en el aspecto cognitivo, van de la mano. Y social. ¿Sí? Y
a la par psicológico y social. Sí, en otro ejemplo más burdo, es el niño que desarrolla una habilidad como la de correr, pero corre junto con un compañero, pero aparte de correr se divierten, pero aparte de divertirse logran un cometido que era golpear una pelota para derribar un cono, y entonces se genera un ambiente armónico, agradable, y entonces tienes todos estos aspectos que usted acaba de comentar en un ejercicio tan sencillo, porque aparte puede venir la famosa retroalimentación del maestro, bien hecho. Y el niño que recibió eso del bien hecho del maestro es todavía mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿al educador físico le importa quién lo hizo primero? No. Eso no debe existir. ¿Le importa quién tiene más capacidades? No. Le importa una cosa, que el niño lo intente. Así es. O sea, lo importante es que el niño tenga como filosofía de vida: me atrevo e intento hacer las cosas. Me muevo, claro, siempre midiendo los riesgos, porque también nos toca a los niños muy aventados, sí. Pero lo más importante para un educador físico es un alumno que diga: me atrevo, puedo y lo intento. Que no me salió igual es parte de la filosofía del educador físico. ¿Por qué? Porque no somos iguales, porque tenemos talentos distintos, porque tenemos habilidades distintas. Pero lo que sí va a ser igual es que todos lo intentaron. Y hablábamos de esa aceptación al principio. De esa aceptación. Sí. Él es más rápido, sí. Él salta más, sí. Pero tú la llegas más. Ok. Estas potencialidades y estas limitaciones las aceptamos, hay que aceptarlas. Y es por donde camina un educador físico, o deberíamos estar caminando, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando hicimos pirámides, dónde te tocó? Claro, hasta arriba. No, por supuesto que no. Sí. Y seguramente a Valeria le tocó hasta abajo. Yo quería estar hasta arriba, pero entendí por mi maestra de educación física que yo tenía otro talento. Claro, ese es un claro ejemplo, ¿no? Y sí pasa, no puede ser que yo quiero estar arriba, sí, tú quieres, pero no puedes. Tú fuiste de los que cargaron 2 personas encima de ti. Así es. Finalmente, tu complexión, tu fortaleza lo permite. Así es. ¿Sí? Y entonces ahí es donde cada quien tiene habilidades que, siendo bien canalizadas, en ese momento el individuo se da cuenta de eso. Y participa tanto el de arriba como el de abajo. Claro que participa. Y sin uno no hay otro, que es lo interesante. Sí, porque si no hubiéramos tenido la otra persona que fue hasta arriba, pues entonces ahí se queda todo. Y no brilla, no se ve, lo que sea de cada uno. Sí, efectivamente, esa sería la idea de la educación física. Que sí es cierto que aportamos a una idea de lo que es una buena actividad física, de cómo se realizan los ejercicios, la manera ideal, las ejecuciones, las buenas posturas, lo que es una buena hidratación, lo que es una alimentación equilibrada, lo que es el respeto a los demás, lo que es la empatía, todo eso, sí abonamos a eso, pero también hay que quitar el estigma de que somos el único factor que si eso no se da somos culpables. Así es. Porque no, es como también cuando decimos, hay que voltearlo, cuando decimos es que el país está ahí todo por el presidente. Pues no es un individuo solo, no hay mucha gente. Entonces, en ese mismo tenor, nosotros sí abonamos, sí apoyamos, sí aportamos, pero es un trabajo de todos. Al final del día es de todos, lo decíamos. Si el niño vive en un contexto donde toman refresco mañana, tarde y noche, tienen 3 televisiones en la casa, es hijo único, los 2 papás trabajan y vele sumando, pues a lo mejor en la escuela pasan muchas cosas buenas, pero a veces en la escuela, en su casa, por distintos factores, pues no se va a lograr consolidar eso que se vio en la escuela. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación, porque ¿sabes qué? La mamá le dejó sándwiches con pan blanco y dices, no inventes, todo el azúcar que tiene, exacto. Entonces, es esa aceptación también de las realidades que tenemos, ¿no? Entonces, pues hacer lo que nos toca desde nuestra trinchera, ¿no? Oye, ¿solo por casualidad el doctor que mencionaste hace rato es Daniel Sandoval? No, fue otro doctor que nos guió por el buen camino y nos dijo, son médicos preventivos. Todos saludamos al buen Daniel. Pero el buen Daniel nos ha hablado de beneficios, que es lo que yo creo que sería el siguiente tema. Sí. Nada más para cerrar la definición de educación física, es esos elementos por medio de actividad física sistematizada. Es el medio que utilizamos para alcanzar los propósitos que se mencionaron anteriormente. Sí. Y ahora sí, con todo esto, hablábamos al principio de la importancia, esa importancia se ve reflejada en beneficios. Obviamente, por el contexto, las características, los vamos a mencionar en forma general. Ya los que estudian la licenciatura en educación física lo verán como más amplio, más contenidos, más formas. Ahorita vamos a hacer un desglose, vamos a mencionar
pero sí nos quisiera que les quedara claro eso, es forma general. No podemos irnos tan específico porque esta plática es para todos los que van a ingresar. Entonces, bueno, pues comenzamos a hablar de los beneficios del tipo fisiológico. Obviamente, ¿no? Pues de principal, bueno, no principal, pero de los que a lo mejor hacen como que más mella o llaman más la atención, los beneficios en la cuestión cardiovascular, ¿no? En la cuestión, en el impacto cardíaco, en la oxigenación al cuerpo, ¿no? A través también de la función respiratoria. Ese sería de los principales, tal vez, no sé. Otro de ellos mejora la presión arterial, que es uno de los problemas actuales que afectan mucho a la sociedad. Y que, bueno, el silencioso, ¿no? Le llaman. El silencioso, bueno, pues el hacer actividad física sistematizada regula la situación de la presión arterial. También tiene una importancia y un beneficio para controlar o incluso a veces evitar algunos tipos de cáncer. Este tema a lo mejor es más polémico por el hecho mismo de que no se sabe todavía cómo se da el cáncer, ¿no? Estas células locas que se disparan. Sin embargo, muchas personas que son diagnosticadas con cáncer o con ciertos tipos de cáncer, quiero aclarar, se les recomienda actividad física. ¿Por qué? Porque está visto que tiene un impacto importante en evitar que se sigan desarrollando estos tumores. Así es. Que es una mejoría en la oxigenación de la célula. Así es. Y entonces, bueno, también reduce el riesgo de padecer diabetes, que también es una de las enfermedades que tenemos en la actualidad. Sí, de moda. Y que ayuda a reducir ese riesgo. Entonces, pues vemos que se van sumando. Había que aclarar nada más que hay dos tipos de diabetes y en algunas ocasiones ahí sí tiene, en la diabetes tipo 2, sí tiene que ser una actividad física muy supervisada. Porque ahí en cualquier momento hay un bajón, y sí, pero sí, evidentemente en las dos, incluso en esta que es la de tal vez la mayor peligro, la actividad física sistematizada es sumamente recomendable, ¿no? Por obvias razones, beneficios directos en tu sobrepeso, en tu peso, en lograr tu peso ideal, que aquí también me gustaría destacar la importancia de este peso ideal. Las teorías hablan de 5 kilos más o menos tu talla, ¿no? Pero eso también es algo que ya está un poco rebasado. Hay gente que puede pesar 105 kilos y medir un 80 y dirías tiene 25 kilos encima, pero hay que ver qué hace, qué tipo de actividad física sistematizada hace, su genética, su familia, su somatotipo. Entonces también no hay que guiarnos mucho por esa parte. Sin embargo, pues sí vas a lograr tener un peso acorde a tu somatotipo y a todas estas variantes que hemos mencionado. También ahí tendrá un impacto. Sí, también fortalece el sistema óseo, sistema muscular, músculos, tendones, ligamentos. Por ende, evitas lesiones. Así es, por ende, en consecuencia, evitas las lesiones. Bueno, evitas cierto grado de lesiones. Así es. Una lesión leve la vas a absorber muy bien. Pero si tienes por ahí un problema de osteoporosis, una situación así, porque pues, tu organismo no ha sido bien ejercitado, pues entonces la fractura es inminente, ¿no? Un dato que conozco dice que 7 de cada 10 personas padecen de dolores de la espalda, entendiendo que el dolor de la espalda es amplio, o sea, espalda alta, baja, lumbares, dorsales, etc. 7 de cada 10 personas, 7 personas de cada 10 tienen dolor de la espalda y muchas de ellas es porque no hacen actividad. O sea, la actividad física sistematizada puede tener un impacto directo por el simple hecho de una mala postura, así de sencillo. Así es. Me siento mal, camino mal, me acuesto mal, cargo mal. Y para que les quede claro, cargar mal es cargar con la espalda, profe. Así es. Se carga con las piernas. Las piernas son las que son. Entonces, aquel que su modus vivendi, su trabajo sea cargar, si ya sea una actividad física y le enseñan a cargar su propio peso extra, pues no pasaría por una situación así, ¿no? Entonces ahí sería, por mencionar la importancia en específico de la actividad física. Y como último punto de fisiológicos, les vuelvo a recordar, esto es más que una síntesis, no están todos, estamos mencionando aquellos de mayor impacto. Reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas. Sí. Y cuando hablamos de reducir, tampoco es que sea la panacea y sea mágico, ¿no? Evidentemente hay circunstancias que escapan de hacer una actividad o no. Sé que hay alguien que puede salir, y lo sabemos, profe, y quiero mencionarlo, que diga, hacía ejercicio, tomaba agua, descansaba, y le dio esto, o le pasó esto. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero me voy a los números. La probabilidad
va a ser menor. Así es. Así de sencillo. O sea, sí es cierto que alguien que no fuma, que no esto, que no lo otro, que hace ejercicio, se murió por un paro cardíaco o tenía alto el colesterol. Puede ser, hay situaciones que escapan de nuestro control. Pero quien tome agua, quien descanse bien, que se alimente de manera equilibrada, quien haga actividad física sistematizada, sus probabilidades de tener una circunstancia, yo creo que a eso le apuestas. Sí, yo le apuesto a esto. Si esto me dice que va a ser... nadie en este mundo va a decir, no, con eso ya no te pasó. Si haces natación, nunca te vas a enfermar. No es cierto. Si haces zumba, vas a hacer el cuerpo de modelo. No es cierto. Pero sí puede que haya algunos beneficios, ¿no? Sí. Y ahí cada quien le apostará. Sí. Ahí no sé si ya sea el momento de que ya será la selección natural que mencionábamos. Sí. Ahorita lo explicamos un poco más. Después hablamos de algunos beneficios desde el punto de vista psicológico. Para mí muy importantes, para mí demasiado importantes los beneficios psicológicos, ¿no? De hacer actividad física. Sí, totalmente. El hecho mismo de la liberación de endorfinas. Así es. Te generan un estado de tranquilidad a nivel psicológico, o sea... Tú vienes, o sea, es una terapia. Tú vienes, tu presión me refiero a una presión normal de trabajo, de 5, 6, 7 horas, de haber tomado decisiones complicadas en tu trabajo y llegar a poder hacer la actividad que a ti te guste, que a ti te acomode y todo esto, sus 30, 40, 45, el tiempo que te hayan determinado, te genera un estado de tranquilidad, de serenidad, muy importante, y eso es un impacto directo en lo psicológico. Por poner un ejemplo, no es que existan solo estas dos realidades, pero aquel que llega de esa presión y llega a su casa y más presiones y entonces le grito a la esposa y le regaño a mi hijo, o sea, no, esta situación psicológica no te da, o sea, vienes con... incluso aquel que sí tiene esa oportunidad de después de trabajar hacer su actividad física o que la espera porque la hace 2 veces o 3 a la semana o los días que sea, sí tiene un mejor salud mental, por así llamarlo, ¿no? Así o sea, en este caso especial del estrés, ¿no? Combatir el estrés, se me ocurre a mí. Además, bueno, ya ves que las endorfinas se le dice también la hormona de la felicidad. Así es. Entonces, algunos docentes que no son del área cuestionan que por qué el educador físico siempre está gritando, contento, feliz. Es mi trabajo. Sí, es una humanidad de endorfinas, ¿no? Porque finalmente él hace actividad física y entonces... ya siempre estamos felices. Sí, esta parte del estado de ánimo, ¿no? Del buen estado de ánimo. Recordando otra vez, hablando de educación física, que decíamos, ¿no? Un niño que en nuestras clases de educación física, que se mueva y que se ría, tu trabajo está cubierto en un cerca del 80%, 90%, porque el otro restante es tu programa, tu planeación, tu sistematicidad, tu evaluación, tu progresión. Sí. Pero ya es mínimo. Si se movió y se ríe el niño, disfruta lo que o sea, ya lograste mucho en ese niño, ¿no? Entonces, esta parte del estado de ánimo, esta disminución del estrés. ¿Algo más, profe? Sí, disminuye la ansiedad y la depresión, consecuencia de, junto con pegado. Y aumenta la autoestima. Sí, porque te sientes bien. Todos lo hemos vivido. Hacemos ejercicio y sentimos como que estamos listos. Es verdad, ¿no? ¿Cuánta gente hace 1 semana, 2 semanas de ejercicio y se dice, me siento mejor? Y a lo mejor ni bajó porcentaje de peso, pero ese estado, ese cómo me siento, su autoestima cambia. Es un impacto directo en la cuestión psicológica. Y entonces su desempeño social con una mejor autoestima es mejor. Sí. Como dicen, ahora sí que dicen, como vas a tratar a la gente como te veas tú, ¿no? Así es. O como te quieras tú, o como te sientas tú, vas a tratar a los demás. Si te sientes bien, vas a tratar bien a la gente. No es regla de oro, pero parte de ahí. Pero aplica. En cuanto a las sociales, profe. Bueno, pues obviamente fomenta el contacto social, ¿sí? La actividad física, acuérdense, no somos selectivos, somos inclusivos y entonces muchas de nuestras actividades fomentan ese aspecto, el aspecto de contacto social. Interactúa, ve, resuelve, usa sus habilidades más tus habilidades y obtiene un resultado. Entonces, el primer elemento que mencionaríamos, fomenta esa integración social. Sí, y no confundirse, ¿no? Es que yo salgo a correr solo, sí, y llevas una sistematicidad, está bien, pero te aseguro que donde corres tú solo, te encuentras a las mismas personas y de un día a otro empiezas a saludar y ya te conoces y ya nos ponemos de acuerdo para correr juntos. Y nos vemos en la carrera. Y nos vemos. Entonces, aunque sea algo individual, una acción individual, porque las hay,
existe esta interacción social, ¿no? Se genera esta cuestión de convivir con los demás. También podemos hablar pues, de esta autonomía, ¿no? De esta autorregulación, de este ser, no confundir autonomía, ser autónomo con ser ególatra, ¿no? Autonomía de que puedo hacer las cosas. Hablábamos hace rato como un poco de esto, las puedo intentar, no necesito de alguien más, porque también al hacer esta actividad física me da la oportunidad de decir, puedo hacerlo, ¿no? Y voy a hacerlo. O sea, tampoco se trata de que te pongan actividades o te pongan cargas o te pongan ejercicios que no vayan de acuerdo a lo que tú puedes hacer. Entonces, seas alguien autónomo, porque aquellas personas con lesiones, con dolores, con presiones, con enfermedades, empiezan a necesitar a alguien más para llevar su vida a cabo. Entonces, dejas de ser autónomo en ese sentido. Porque tu organismo ya no... Sí, ya no... el típico, ayúdame a parar. Así es. Ayúdame a cruzar la calle, ayúdame a cargar esto. Oye, tienes 30 años, perfectamente lo podrías cargar. O sea, dejas de ser autónomo. Digo, no confundirlo con egoísmo, ser ególatra, no, porque esto es distinto. O sea, ni tampoco con alguna situación de algún accidente particular. Sí, no, bueno, un accidente, pero sí esta parte de... motor que debió de haber llevado un individuo. Lo relaciono con el primer término que hablábamos de actividad física, ¿no? Que seas capaz de, o sea, el hacer actividad física sistematizada, un beneficio social es que te lleve, o te dé la oportunidad de seguir realizando tus actividades físicas cotidianas. O sea, que puedas trabajar, que puedas barrer, que puedas trapear, que seas autónomo, ¿me explico? O sea, porque hay personas que incluso barren, la espalda. Sí. Oye, espérame, barriste. No, o lava tu carro. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, si tú haces una actividad física sistematizada, tus actividades físicas cotidianas te serán mucho más y las podrás, por ende, hacerlas de una manera autónoma. Digo, a eso quería. Y por último, profe. Pues nos habla de que mejora la integración del individuo, y eso creo que todos lo hemos vivido. Aquellos que hacemos actividad física no nos preocupa, oye, ¿qué pasó? Oye, fíjate que hay que hacer esto, oye, hay que sumarse porque hay que resolver esto. O sea, tocamos y se nos abren las puertas más fácil. Pero de entrada nos animamos a tocar. Exacto. Porque hay esa mejor de autoestima que hablaba del aspecto psicológico. Al tener una mejor autoestima, yo me puedo acercar. Oye, ¿sabes qué? Pues hay que hacer esto o falta esto. Tengo esa confianza. ¿De qué? De integrarme con los demás. Cuando no me siento capaz, me siento mejor limitado, mejor ni le entro porque no sé de qué se va a tratar. Y cuando me siento capaz, cuando tengo una buena autoestima, oye, pues ¿de qué se trata? Sí, cuando tu capacidad de integración es mínima, ¿no? Que te lo brinda la actividad física, o sea, y vuelvo y lo repito, no es determinante, porque alguien me puede decir, yo hice karate toda la vida y la verdad no me integro tan fácil. Ok, hay otros variantes, hay otros factores que pueden determinar tu personalidad. Pero invariablemente, igual si conoces a otro karateca, pues algo vas a encontrar y te vas a integrar fácil con otra persona. O sea, que tengas alguna similitud. No es así de tajante, pero de manera general... Mencionaba lo de los corredores. Los corredores. Es muy común. Exacto. Y se ve en todos lados. De repente el saludo, de repente oye esto, de repente... Hay comunicación. Y los que les gusta correr solos, o los que les gusta correr en equipo, y que te exige correr con alguien más, que te jalan, que no te jalan, esta idea. Entonces sí, definitivamente la integración. Ahora, mencionamos todos estos, profe, pero puede haber infinidad, ¿no? Sí, quisimos no ser tan amplios porque ya aquí ya nos empieza a ver feo. ¿Ya? Entonces ya casi nos ve ya feo. Casi. Bueno, pues ya para cerrar, profe, con todo esto que hemos platicado de la importancia con y sin contingencia, de lo que vive nuestro sistema educativo al no darle la importancia a la actividad física, que decíamos que debe ser canasta básica, con la definición o este acercamiento a la diferenciación, como usted decía, de cajas, de diferentes conceptos, de los beneficios, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Ok, bueno, antes que nada, no nos está viendo feo Jackie, ¿eh? No. Sí. No. Más o menos. No, Jackie siempre ha sido muy buena persona con nosotros. Pues aquí... Cuando integramos todas estas cajitas y las acomodamos, tendríamos que hablar de la cultura física. Así es. Porque esa cultura física determina realmente el nivel en el que nosotros nos encontramos dentro de este ámbito. Y ahí es donde habría que preguntarse, por ejemplo, ahora hablas de Brasil. Sí. Al hacer eso, Brasil, su cultura física está muy superior a nosotros, porque aquí, con un curso de una semana, tú puedes dar alguna actividad física deportiva. Así es, desafortunadamente. Sí, y así es, así funciona. Sí, entonces, así es. O con que muestres experiencia dentro de una actividad físico-deportiva, te permiten a veces ser entrenador, dirigir. Recordemos que mucho tiempo en nuestro sistema educativo los maestros de educación física eran atletas. Sí. Digo, y no quiero demeritar su labor, pero... No se está demeritando, pero como educador físico
al hablar de un proceso de actividad física sistematizada, tienes que tener los elementos para poder sistematizar. De lo contrario, lo más probable es que lesiones. Claro. Y esas lesiones son permanentes, que es lo grave de una lesión. Sí, no, y lesiones, y las peores son las anímicas a veces, cuando impactas en la personalidad de un niño, ¿no? Cuando decía usted, me preguntaba, ¿qué importa del niño? ¿Que lo logre? No, que lo intente, pero si soy un educador físico que le digo, y tienes que sacarla a rodar al frente, y la tiene, y esta presión, y hay una lesión a nivel psicológico, por así llamarlo. Y sí, todo esto es cultura física, todo esto es cultura física, y es hacia donde tendría que ir ese ciudadano que pues, transcurre al menos 9 años de educación básica y que tiene un maestro de educación física al frente. Llegar a esa cultura física donde se baile, se haga ejercicio, música, actividad física individual, colectiva, deporte, ejercicio, todo esto es lo que hablaremos de cultura física, ¿no? La buena alimentación es cultura física, la buena hidratación, el buen descanso. Yo he mencionado todo que platica el descanso. Es muy importante el descanso. Sí. Hay gente que dice, yo duermo 3, 4 horas, pues y hago mucho ejercicio, pero es que es otro factor. Si haces ejercicio está muy bien, pero si descansas 3 horas no recupera tu cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Algo interesante es que el cuerpo se fatiga durante el ejercicio y se recupera y fortalece en el descanso. Si haces demasiado ejercicio, no le vas a permitir la recuperación y lo vas a llevar a la fatiga, ¿sí? Pues sí, entonces entender esta cultura física como esta idiosincrasia de la importancia pues de realizar actividad física, ¿no? De cómo invierto en mi cuerpo, invierto en mi sociedad, en mi microsociedad, en mi familia, como esta canasta básica que decíamos, o sea, esta importancia que no cuesta mucho. No cuesta mucho y hay que llevarlo a nivel de cultura. Y ya a nivel global son todas las manifestaciones que se den dentro de esa sociedad, esa región, ese estado o ese país. Manifestaciones entendidas, como lo dijimos, danza, ejercicio, deporte, actividad física sistematizada, todas esas manifestaciones brindan nuestra cultura física. En ese aspecto, yo sí te preguntaría, comparado a una danza regional con un deporte, ¿dónde tendríamos mejor cultura física? Las dos. Las dos, dice el profesor. Está bien, yo estoy en contra. Yo pienso que las dos. Discutir por eso. Yo pienso que las dos te dan una oportunidad. Son dos manifestaciones las dos distintas. Una oportunidad, pero en México, ¿cuál estaría? En México, ¿cuál estaría más? El deporte. ¿El deporte? Creo que el deporte. O sea, más reconocido como cultura física. Más reconocido como, es que si hablamos de fútbol, aquí la gente cree que fútbol es todo. Acuérdate que el deporte es el enfrentamiento y se mide por resultados. Sí, así es. Y en cada estado tenemos manifestaciones de tipo de danza regional. Sí, folclore. Entonces, eso es parte de nuestra cultura. Sí, claro, sí. Son tradiciones. Más a la danza regional que al deporte, porque en el deporte realmente los resultados ya... claro. Sí. Bueno, en ese sentido, sí, definitivamente. Son un poquito más bajos. Sí, totalmente. Y bueno, pues aterrizando al tema que nos trae hoy, la importancia de la actividad física en tiempos de contingencia. ¿Cómo cerramos? Pues bueno, creo que ahora sí que la respuesta ya la dimos, ¿no? O sea, pensemos en esta inversión en nosotros mismos, pensemos en que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos a nosotros mismos, desarrollarnos, aceptarnos, cuidarnos. Aparte la gama el abanico es muy amplio, que eso es algo que cuando usted preguntaba ¿por qué rechazan? ¿Por qué no les gusta? Pues porque son pocas las opciones, porque son pocas las oportunidades. La verdad es que son muchas las opciones. Creo que está cambiando la sociedad, creo que ya hay más, y lo vemos, se abren más gimnasios, y si abren más gimnasios es porque hay una necesidad ya mencionamos que hay que tener cuidado con quien está al frente, pero ese es a lo mejor tema de otra plática, sí. Pero si hay una necesidad, la gente está buscando esos espacios, la gente está empezando a cambiar muchos de esos hábitos, y bueno, y esta situación en específico histórica tendrá que cambiar a alguien, a ciertos sectores, y a los que no cambie, selección natural, chicos. Selección natural. Es decir, va a sobrevivir aquel más inteligente, aquel que se sepa adecuar a lo que se está viviendo. Dicen que ante un contexto nuevo, o huyes del contexto, o lo evitas, o te adecuas. Entonces, pues ahora nos está exigiendo este contexto que hay que adecuarse, que hay que cambiar hábitos, que hay que ser más saludables. Se dice fácil, pero ya explicamos la complejidad de la salud, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, profe.
Bien, yo nada más invitarlos, viven dentro de su cuerpo, nadie más lo va a hacer. Entonces, ustedes valoren en qué condiciones quieren que ese cuerpo enfrente la vida cotidiana. Esa es la invitación que les hago. Y pues bueno, ojalá los veamos a todos en un inicio de curso. Sabemos que nos vamos a ver a través de pantallas, desafortunadamente, pero más adelante esperemos que ya podamos estar en forma presencial y continuar con este proceso de formación en cada uno de ustedes. ¿Mencionamos algo de la bibliografía, profe? Sí. Por mencionar algunas, se utilizó el Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo de la UNAM, 2007, René Vargas, México. Juego, Deporte y Sociedades, Léxico de Praxeología Motriz, de Pierre Parlevas, 2011, Barcelona. Plan y Programa de Educación Física, Aprendizajes Clave, CEP, 2018. Fueron como que la base. Un poco de referencias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos vernos en el ICE. Gracias.